y enseña estupendamente bien porque fui su alumna. Así que aprovechen este ratico y después, cuando lo puedan secuestrar para hacerle preguntas, también aprovechen. Un aplauso para el padre Jonier. Muchas gracias. Yo siempre inicio saludando pues con cierta vergüenza, porque desde esta mañana han hablado de un tal Jonier y este es un escenario muy riesgoso porque lo he dicho siempre, uno pasa del anonimato al desprestigio cuando se genera una expectativa tan grande. Bueno, tengo 1 hora y media. A mí 1 hora y media me parece mucho, mucho. Por tanto, entre espacio y espacio vamos a hacer unos ejercicios de participación, un video, un trabajo que van a hacer ustedes, un pequeño diálogo con el compañero que tienen al lado, además para ser condescendientes también por la hora. Les voy a presentar, esto es una propuesta. Y dentro de esta propuesta, digamos que hay elementos que ya son transversales y han ido escuchando ustedes desde la mañana. Entonces van a escuchar términos comunes. Yo les voy a proponer dos grandes horizontes. Un horizonte de base que no solo diga qué problemas hay, sino de dónde vienen esos problemas y qué implicaciones tiene la relación del sujeto. Y al final me atreveré, es una osadía mía, pero me atreveré a proponerles algunas claves para responder a esto, cómo acompañar a los jóvenes en una cultura emotivista. La propuesta que les ofrezco está enmarcada en esto que podría ser los grandes problemas que tenemos alrededor del acompañamiento de los jóvenes. Primero, saber que hay una realidad juvenil y esto tiene implicaciones no solo a nivel mundial, sino a nivel local. Reconocer que tenemos un analfabetismo afectivo. Conocemos mucho, sabemos mucho, somos muy técnicos, tenemos un mar de conocimientos, pero 1 centímetro de profundidad. Realmente, aparentemente sabemos mucho, pero a la hora de la verdad nos estamos quedando grande con la tarea más grande que es saber amar. Aquí hay un tema de fe, indiscutiblemente, lo mencionaban esta mañana los señores obispos. Por tanto, mi lectura es una lectura teórica, práctica, teológica, pastoral, que implicará el tema de la fe, porque hemos pasado de una época de cristiandad, es decir, donde todo era Dios, había una centralidad en la referencia cristiana, a una identidad secularizada, donde el tema religioso queda al margen. Yo hago una pregunta inicial y es, ¿realmente hay una crisis familiar y matrimonial? O más bien, lo que está a la base es una crisis del sujeto que no es capaz de ser fiel, que teme las decisiones para siempre, que es incapaz de prometer. Nietzsche decía, el hombre es el único animal capaz de prometer, porque solo el hombre es capaz de disponer de su tiempo. Prometer es ofrecer el tiempo y lo que implica el tiempo en la relación. ¿Cómo acompañar? Eso será lo que les voy a proponer. Algunas claves al final. Quiero insistir en este tema. Lo voy a repetir, pero es muy importante que lo tengamos como la brújula, como el gozne espiritual de lo que les voy a proponer hoy. Aquí todo está en juego. Cuando uno habla del amor, de los sentimientos, del afecto, de las religiones, no estamos hablando de algo periférico o de una circunstancia eventual del sujeto. Estamos hablando de toda la historia del sujeto que se pone en juego. Quien se sabe amado y sabe amar está cumpliendo su vocación más grande y el proyecto de vida. Quien no se siente amado y no es capaz de amar, perdió la materia más grande que es la propia existencia. Por tanto, cuando hablamos de afectos, de amor, de vocación, en el fondo lo que está en juego es la plenitud del sujeto, el proyecto de Dios con él. A ese nivel voy a colocar todo lo que yo diga sobre el amor. Cada vez que escuchen la palabra amor, comunión, relación, afectos, no estoy hablando de una cosa banal. Si ustedes le preguntan a los muchachos qué es amor, dicen eso es un mariposeo en el estómago. No, eso no es ningún mariposeo. O es unas ganas de tal cosa. No, el amor no es ganas de algo. Lo decían esta mañana, amor se escribe con A mayúscula. Y yo pienso que a ese nivel es donde hay que colocar el amor. Esto tiene unas implicaciones, obviamente,
en lo individual, en lo microsocial, pero también en lo macrosocial. ¿Qué propuesta les voy a ofrecer hoy? Les voy a ofrecer un camino en 4 partes. Primero, les voy a hablar del origen del término, porque ya hemos mencionado en 2 ocasiones el término sujeto emotivista o cultura emotivista o cultura del afecto romántico. Pero nos toca definir el término, cuándo empezó, qué implicaciones tiene, quién se inventó ese término, en qué momento aparece y qué implica. Lo segundo que les voy a proponer es cuál es la característica que genera este término, es decir, cómo ese término, porque en el fondo termina siendo un término que implica, transforma la sociedad, va mediando la cultura hasta generar lo que se llama una cultura emotivista, será el segundo punto. Tercero, cómo ese término que impregna la cultura termina determinando al sujeto y sus relaciones, será el tercer punto que les voy a proponer. Y cuarto, hay una propuesta específica de un profesor, se llama Juan José Perezova, muchos de ustedes ya lo conocen, que tiene un artículo del cual he tomado la gran parte de lo que les voy a proponer hoy. Obviamente el lenguaje del profe Juan José es técnico, entonces he intentado hacerlo un poco más dinámico, más sencillo, digámoslo así, además colocando las bases para poder comprendernos. Del profesor Juan Perezova saco estas 4 ideas. No las tiene en este mismo orden, pero es lo que está en el fondo de su texto, porque aboga al tema de la samaritana para decir que aquí hay una búsqueda de sentido que el Señor termina respondiendo. Es interesante porque emplea el texto para hablar del amor. Son 4 puntos, por favor ténganme paciencia. Primero, origen del término. Cuando nosotros hablamos del término como tal, lo primero que hay que entender cuando hablamos de una cultura emotivista es que no es algo que empezó hace unos años. Llevamos casi 900 años con una transformación que ha tenido unos hitos en la historia y ahora estamos pagando los efectos. Esto es muy importante, porque uno a veces piensa que en una sola generación va a poder cambiar lo que vienen en cientos de años atrás transformándose. Por tanto, lo que estamos viviendo ahora es el fruto decantado de varios siglos que nos preceden con 4 hitos. Primer hito, amor cortés. ¿Qué es el amor cortés? El amor cortés consiste en una aspiración, especialmente en el campo poético, lírico, en la época medieval, donde los caballeros se enamoraban de las damas que nunca podían alcanzar. Y entonces eso generaba unos discursos poéticos, pero lo que llama la atención de ese amor cortés es que son amores inalcanzables. Es un amor que siente, pero no es por la esposa, sino por la señora, a la cual nunca podría acceder por las diferencias sociales que había. Normalmente son amores adúlteros, amores idealizados, amores inalcanzables. Algo muy parecido a lo que en cierta ocasión se llamó un amor platónico, pero está en el marco del ambiente cortés. Un ejemplo cortico es el de Tristán e Isolda, un soldado que se enamora de una reina y hay una tragedia detrás. Se lo dejo como curiosidad para que lo investiguen. Esta anécdota, esta historia se volvió también poesía, incluso obras de teatro muy común. Segundo, el racionalismo. Aquí cabalgamos varios años y es un término filosófico, pero me interesa mucho explicarlo por lo siguiente. El racionalismo, introducido en la época, en Europa continental entre el 17 y el 18 siglos, introdujo un elemento que marcó, sin quererlo, definitivamente nuestra manera de ver la realidad. ¿Y cuál es? Que es la razón el único medio para acceder a la verdad. Los racionalistas piensan de la siguiente manera: pienso, luego existo. ¿Se acuerdan? Acuérdense de la filosofía, especialmente los padres, René Descartes. Entonces, el único canal de comunicación creíble es la mente, es la inteligencia. Por tanto, desprecia todos los demás canales de información que tenemos para conocer la verdad. De hecho, el racionalismo nace precisamente como una crítica del empirismo, que decía, para acceder a la verdad me sirven las experiencias, me sirve el contacto, me sirven los sentidos. El racionalismo dice no, los sentidos nos mienten, nos engañan, hay que creer solamente en la verdad. Aquí hay un problema grave y solo lo menciono por lo siguiente.
Resulta que nosotros no solo conocemos por la razón, nosotros tenemos otros canales de acceder a la verdad. Uno de ellos son los afectos. El afecto da un modo de conocer. El afecto me da un modo de entrar en la verdad porque tiene una dinámica. Pero ya les he dicho antes, no cualquier afecto ni no cualquier amor. Un amor grande, tiene una dramática, tiene una gramática, tiene una significación. En este caso, el racionalismo ignora el conocimiento que se da por la experiencia e ignora la intencionalidad de la práctica. Ese es el segundo aspecto importante. No solo desconoce que el afecto tiene una racionalidad que me lleva a conocer algo, sino que desconoce el elemento práctico. Importa es pensar, el hacerlo distorsiona. Aquí hay dos elementos muy graves. El primero es que desconoce el lenguaje del amor. Uno realmente es capaz de conocer si realmente ama. Si uno no ama, no es capaz de conocer. El amor es un modo de conocimiento. Yo voy a empezar a decir como unas palabritas, como unas frases claves. El amor es un modo de conocimiento. No es solo una emoción o un sentimiento. El amor tiene una significación, tiene unas dinámicas que me permiten conocer al otro y dejarme conocer. Y segundo, el amor genera unas prácticas concretas. No todas las prácticas del amor edifican al sujeto. No todo lo que se hace en nombre del amor realmente construye al sujeto. Tercero, el amor romántico. El amor nace como una revolución. De hecho, nace precisamente contrarrestando ese racionalismo. Y entonces dice, no es posible que solo la razón sea el único modo de conocer. Hay otros modos. ¿Cuál es el riesgo? Que polariza al sujeto y entonces habla del amor, pero el amor visto como un sentimiento o como una emoción. Cuando el amor romántico habla del amor, lo menciona como un impulso irracional, simplemente como un sentir, como un impulso, como una fuerza, pero no entiende toda la dinámica grande de la construcción del sujeto que está detrás. Por eso el amor romántico no le hace bien al amor, incluso en contra del racionalismo, porque ignora su aportación cognoscitiva, es decir, no es capaz de permitir que el amor genere un proceso que haga conocer a la persona y le permita conocer a otro. Aquí, ¿cuál es la característica de este amor romántico? Pues la intensidad, la volatilidad, la frecuencia, la intimidad. Es un amor incapaz de salir, importa simplemente lo que se siente. Aquí hay una cosa muy importante y es que esto obviamente ha tenido unas implicaciones. Pausémoslo un momentito mientras lo explico, por favor. Sí, claro. Tranquilo. Ha producido grandes cambios. El amor romántico es una de las cosas que más vende. Nunca lo he hecho, pero aprendo. En novelas, en políticas, en música, en obras de teatro. Les voy a mostrar de hecho una parte de un video que estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, especialmente las mujeres, me perdonan. Ya lo han visto y apuesto 100 contra 1 que han llorado viendo esa cursilería. Me perdonan. ¿Por qué? Porque es que lo mueven de esa manera, así lo presentan. Se trata de una historia, de hecho, es un texto, un libro. El libro es del 2012, la película salió en el 2016 y habla precisamente de un joven rico, adinerado, exitoso, que sufre un accidente, queda parapléjico y decide suicidarse, quiere acabar con su vida. En ese lapso de tiempo le contrata a una jovencita con la esperanza de que algo le dé el deseo de vivir. Esta película, aquí está solo el tráiler, muestra y evidencia que es un amor romántico, un amor intenso, un amor que lo pierde todo, no importa nada, simplemente disfrutar el momento. Miren la narración, incluso la muchacha deja un novio de 7 años por una aventura con este muchacho. Mujeres, por favor, no suspiren mientras lo miren. Santo Señor. Por favor, empecemos. Apagamos las luces, por favor, si me ayudan. Gracias. Oye, me pongo con ello y lo cerramos. ¡Taxi! Sí, claro. Tranquilo. ¿Tiene experiencia como cuidadora? Nunca lo he hecho, pero aprendo muy rápido. Vayamos a conocer a Will. Will
Te presento a Luisa Clark. Nathan te informará de los cuidados habituales de Will. No hables como si yo no estuviera, mamá. Mi cerebro no está paralizado. Aún. Hola. ¿Y para qué estoy aquí? Para alegrarle, supongo. He pensado que podríamos salir esta tarde. Mi madre dice que es habladora. Sí. Hacemos un trato. ¿Qué tal si no es habladora conmigo? Buenos días. Me odia. Hablo y me mira como si fuera tonta. Un poco tonta sí que eres. Ya, pero él todavía no lo sabe. Interesante elección de calzado. ¿A qué te refieres? Bueno, de aquí no son. ¿Por qué no? Porque aquí es donde viene la gente cuando ya se ha cansado de vivir. Estoy feliz aquí. Pues no lo entiendo. Solo tenemos una vida y es nuestra obligación vivirla al máximo. Will, ¿puedo preguntarte algo? Sospecho que vas a hacerlo. Lo siento, estoy hablando mucho otra vez. No, quédate. Cuéntame algo alegre. Cuando era pequeña, no había manera de que me quitaran mis leotardos de abeja. Leotardos de De abeja. rayas negras y amarillas. ¡Qué horror! ¿No tenías tú algo que te gustara tanto? Sí. Por favor, dime que no me has afeitado las cejas. Solo una. Lu me ha dicho que antes eras muy activo. Pat, Supongo que con un buen entrenamiento. Patrick. No, tranquila. La verdad es que yo pensé que podría superarlo y volver como si no hubiera pasado nada, pero me equivoqué. ¿Puedo llevarte a un sitio? Vas a salir con Will Traynor. Es demasiado escotado. Ponte el rojo. No quiero entrar aún. Solo quiero ser un hombre que ha ido a un concierto con una chica vestida de rojo solo unos minutos más. Es la cuarta en 2 años. La última casi lo mata. Les prometí a mis padres 6 meses y eso es lo que les he dado. Pero eso era antes de mí. Yo quiero que viva, pero solo si él quiere. No puedo dejar que eso ocurra. No se puede cambiar a la gente. ¿Y entonces qué se puede hacer? Amarla. Cuídale. Ese sí vale la pena. No quiero que te pierdas todas las cosas que otro podría darte. Pero yo puedo hacerte feliz. Me he convertido en una nueva persona gracias a ti. ¿Sabes qué, Clark? Tú eres la única razón que tengo para levantarme por las mañanas. Se pueden secar las lágrimas y eso que es solo el tráiler. Bueno, es clarísimo, ¿cierto? Tanto en lo que narra como en las presentaciones, es decir, lo que aparece. Simplemente vive, por ejemplo. Bien. Pues fue tan exitosa que ya la autora sacó la segunda. Esta es mi vida antes de ti, ahora mi vida después de ti. Significa que esto vende y vende mucho. Siguiendo con esta primera parte del origen del término, llegamos ahora a la revolución sexual. Normalmente se vincula en la segunda, finales de la primera mitad, perdón, no es segunda, primera mitad del siglo XX al final, 1940, 45, y ya en la segunda mitad mucho más fuerte. ¿Por qué se caracteriza esa revolución sexual? Se caracteriza por los siguientes elementos en esencia. Primero, se trata de una revolución sexual en sentido estricto, pero que obviamente desconoce los elementos de la antropología. Es un sexo referido simplemente como género, como disfrute, como prolongación del ser, pero no como identidad del mismo sujeto. La sexualidad en ese sentido cambia la moral, la identidad, los comportamientos, las relaciones. Es relaciones sexuales en su sentido más neto. El conflicto que hay detrás es que no es un sexo referido a la persona. Es decir, se desvincula del sujeto, del proyecto. Por eso el cuerpo simplemente se vuelve un elemento donde escribir, no una identidad personal. Aparece todo el tema de la igualdad sexual, que en algún momento fue positivo. Si ustedes ven las olas del feminismo, al inicio tuvieron unos elementos políticos, sociales interesantes, pero después obviamente se ideologiza y tenemos el desastre actual. La teoría del género, que separa identidad de género, sexo de género, la comprensión de la corporeidad, la introducción de los métodos anticonceptivos, de esto lo sabemos mucho, especialmente los sacerdotes, porque es en esa época donde comienzan a hablar especialmente
Pablo VI y después Juan Pablo II, de esa separación, de esa ruptura que hay entre corporeidad, afectividad, sexualidad y compromiso permanente. También comienza a darse toda la, digamos, la fuerza que cogió el aborto, que siempre ha existido, pero es que en la actualidad se volvió un derecho. Noten ustedes que esto proviene de lo anterior. Es decir, esto proviene de esa desvinculación, de esa comprensión del amor flácida, poco fuerte, poco coherente. Pasemos al segundo punto. ¿Cuáles son las características de una cultura emotiva? Voy a decir 6 esencialmente y al final una ñapita. Intentaré ser muy concreto. Primero, se centra en lo que el hombre siente. Una de las características del sujeto emotivo, de la cultura emotiva, es que todo parte de las experiencias. El hombre se identifica con lo que siente. Si yo siento que algo es bueno para mí. Y basta sentirlo como un bien para mí para que se convierta en un bien para todos. Por tanto, hay una absoluta pérdida del horizonte, de lo que es verdad en sí mismo, mientras sea verdad para mí. Esto a nivel ético y a nivel de las relaciones humanas, todo se basa en la intensidad. Por eso hay que experimentar, por eso hay que disfrutar, por eso hay que aprovechar todo. Uno ve, me perdonan, uno ve señoras y señores a cierta edad intentando quemar los últimos cartuchitos que les quedan. Y precisamente tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque hay que disfrutar. Y no solo los jóvenes, esto tiene implicaciones incluso en otros niveles. Segundo, la reducción de los efectos a la emoción. Ya les había dicho que los afectos tienen una racionalidad, es decir, la experiencia amorosa no es solo algo que yo siento, lo veremos al final mucho más claro. El amor, la dinámica afectiva, el amor como tal que hace, me hace reconocer algo que es grande, que es un proyecto para mí, pero que yo necesito empezar a crecer para entender. Se trata de una promesa que me lleva a algo mucho más grande y que no se reduce a sí mismo. Uno de los grandes problemas que tenemos en la cultura afectiva es quedarnos precisamente en la emoción. Lo importante es lo que yo siento y siento en este momento. No sé lo que va a pasar mañana. No sé si esto tendrá futuro. No sé si con esto podemos hacer algo más grande. Lo único que importa, dicen los emotivos, es disfrutarlo porque a lo mejor mañana no tengo la oportunidad. ¿Qué significa entonces? Que a los afectos se les quita la racionalidad, la inteligencia. Se les quita la objetividad, no son objetivos, es decir, no me llevan a un fin, simplemente lo disfruto en el momento. ¿Notan ustedes que para una persona que piensa que el amor es una emoción y en esa emoción no hay racionalidad ni objetividad, pues ¿qué importa todo? Lo que yo pueda disfrutar. Las cosas se miden por el placer que genera. Eso es lo que está detrás. Las emociones entonces se vuelven objeto de consumo y ya lo acabé de mencionar con este video. Somos estudiados para mirar qué no necesitamos. Hay una intencionalidad muy concreta y es empezar a generar necesidades especialmente para suplir los vacíos afectivos que tenemos. Eso es una cosa muy bien armada y dura. ¿Por qué? Porque es un hombre totalmente solo que necesita emociones fuertes, pero como las emociones no duran, aquí seguramente hay varios psicólogos y corroboran lo que digo. Las emociones son instantáneas. Las emociones no duran, los sentimientos pueden durar, las emociones no. Pero como son emociones y emociones y emociones, siempre el sujeto está solo, siempre está buscando y buscando más, cada vez más, más intenso, más fuerte, pero desafortunadamente más soledad. Llega un momento donde la persona cae, porque es que uno no puede vivir de emociones. Las emociones no llenan al sujeto, le dan euforia, pero no lo planifica. Por eso, notan ustedes que eso es una cosa muy complicada, porque es una persona que no se siente amada y entonces busca satisfacer el amor de manera inmediata. Pero es que lo inmediato jamás podrá planificar al sujeto. Y ahí es donde entra una lógica de consumo. Consumo del sexo, consumo de los bienes. Es buscando siempre que el hombre encuentre fuera lo que no ha elaborado dentro, lo que no ha construido dentro. ¿Quiénes? ¿Cómo lo llama? Lo importante son las relaciones puras. Las relaciones valen por el placer que producen. Tercer elemento,
hay un olvido de una intencionalidad de los afectos. Voy a explicar algo aquí antes de empezar a mencionar algunos de esos aspectos. Nosotros fuimos diseñados de una manera que necesitamos sentirnos amados para saber cuál es el fin de nuestra vida. Quien no se siente amado siempre andará perdido en la vida, porque siempre estará buscando comprar o satisfacer con cosas aquello que es único en la propia existencia. Precioso es aquello que yo no puedo comprar con dinero. El amor es lo más precioso porque ni se puede comprar, ni se puede vender, ni se puede imitar. Por tanto, el amor que hace me coloca en un camino que tiene dos grandes horizontes. Todo amor verdadero me remite a un origen, me recuerda que la primera palabra que me funda es que fui amado, soy amado por Dios, soy amado por mi familia. Es decir, estoy en la certeza de que valgo por mí mismo, de que alguien pensó en mí. Cuando yo tengo esa ruptura de no sentirme amado, siempre estaré buscando quién me llene ese espacio. Por tanto, el amor es un reconocimiento del origen, una memoria del origen. Y el amor también es la brújula que me lleva a un fin, porque el amor verdadero no me permite quedarme en lo inmediato, sino que me abre un horizonte mucho más grande. Estoy hablando de plenitud. Hasta allá nos lleva el amor. El amor es una escala que nos lleva hacia el cielo. El amor tiene un ancla, pero no es un ancla hacia abajo, es un ancla en el cielo. Quien reconoce el origen, ser amado, y quien reconoce la plenitud, la comunión, no puede vivir en la mediación de lo instrumental de las emociones pasajeras, sino que sabe de dónde viene y para dónde va. A eso me refiero cuando digo que los afectos en un sujeto emotivo que olvida el sentido ha perdido la intencionalidad, es decir, se le olvida esto para dónde va, qué es lo que construye, algo mucho más grande. Obviamente, si se pierde la finalidad, se pierde la virtud moral. Si no hay algo más allá, si no hay algo más grande, ¿para qué me esfuerzo por ser bueno? ¿Para qué me esfuerzo por ser casto? ¿Para qué me esfuerzo por cuidarme y construir algo si lo puedo disfrutar ya? Pero si yo sé que lo mejor está por venir, me cuido. Si yo sé que lo mejor está por venir, lo preparo. A mí me pasa mucho cuando van en la parroquia las parejitas a pedirme que los acompañe para la decisión de casarse. Y yo les digo, ¿ustedes qué van a construir?